El COVID nos da un respiro. España ya no está en nivel extremo por primera vez desde el 28 de diciembre. Lo mismo ocurrirá mañana en Castilla y León si se mantiene la tendencia actual. Comenzamos. Ahora la lucha se centra en el impacto que puedan tener las variantes. Castilla y León ha detectado 2 casos de la cepa sudafricana en Valladolid. La han traído 2 cooperantes desde Tanzania. Buenas noches. 2 personas que están en casa con síntomas leves guardando la cuarentena. ¿Qué características tiene esta variante? Javier Aguado. Las últimas investigaciones de la Organización Mundial de la Salud señalan que esta nueva variante del coronavirus es más contagiosa, pero no más mortal. Un dato curioso es que anula los anticuerpos de infecciones anteriores, por lo cual todos aquellos que hayan pasado la COVID pueden volver a reinfectarse. Su perfil favorito, varón, anciano y con patologías previas. En una jornada que nos deja ver la luz con un dato positivo en el conjunto del país. España ya no está en riesgo extremo por COVID. Daniel de la Fuente. Empezábamos este 2021 inmersos en esa tercera ola con los contagios disparados, pero hoy, después de semana de bajada y de estabilización de los datos, conseguimos bajar de ese umbral de los 200 casos por cada 100.000 habitantes, dejando a un lado la situación de riesgo extremo. Ahora está en 232 casos, un primer paso, un primer objetivo cumplido, pero todavía queda mucho por remar hasta llegar a los 50 casos por cada 100.000 habitantes. Los menores acusados de agresión sexual a otra chica de 16 años en Valladolid han sido puestos en libertad. Ni el colegio en el que estudian ni el club deportivo al que pertenece uno de ellos han decidido tomar medidas disciplinarias en base a la presunción de inocencia. Pleno en las Cortes y nueva vuelta de tuerca al globo sonda que lanzó el PSOE sobre una hipotética moción de censura. Tudanca dice que el Gobierno está nervioso. ¿Qué han respondido desde el Ejecutivo? Rubén Hernández. Muy contundente en su respuesta, el presidente de la Junta ha calificado al líder regional socialista como un hombre de dudosos principios y de dudosa coherencia. Incluso ha llegado a decir que la moción de censura debería planteársela a sí mismo. Para Luis Tudanca, lo ha vuelto a repetir hoy, Fernández Mañueco solo piensa en el poder. Nadie sabe cuánto le queda a su gobierno, es verdad. Pero lo que está claro es que su gobierno ya ha llegado al ocaso. Asuma su responsabilidad y si le queda un gramo de ella, póngase usted a usted mismo la moción de censura de la que tanto habla. El intento de golpe de Estado cumple 40 años. El 23F dejó 2 grandes protagonistas, cada uno desempeñando un papel. Y ante aquella inaceptable fractura del legítimo y legal orden democrático, el rey Juan Carlos I asumió como jefe del Estado su responsabilidad y su compromiso con la Constitución. El anticiclón sigue dominando y nos deja cielos despejados. Esto hace que por las tardes tengamos sol y temperaturas suaves, pero por las noches el calor se escapa y amanecemos con frío. El jueves tendremos novedades en el oeste, donde llegarán algunas lluvias. La variante sudafricana del COVID ya está en Castilla y León. La consejera de Sanidad ha asegurado que tienen 2 casos registrados, ambos en Valladolid. ¿Dónde están y cómo se encuentran? Javier Aguado. Sí, se trata de 2 cooperantes de una ONG que estaban realizando labores humanitarias en Tanzania. Ambos se encuentran en Valladolid siguiendo la cuarentena obligatoria y presentan sintomatología leve. Se ha hecho un rastreo de sus contactos estrechos. Uno de ellos está fuera de Castilla y León y otros 3 aquí en la comunidad autónoma. A todos se les ha practicado la correspondiente PCR que ha salido negativa, aunque eso sí, deberán guardar aislamiento domiciliario. Esta mañana en rueda de prensa, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha confirmado que ya hay 3 variantes del virus en Castilla y León. La primera, la inicial, que dio origen a la primera hora; la segunda, la británica, que en breve será la predominante; y la tercera, la sudafricana, a la que nos atañe estos titulares de hoy. Le escuchamos sus palabras de esta mañana en rueda de prensa. Probablemente si se extiende la sudafricana, el riesgo que tiene es que haya que hacer alguna variación en las vacunas RNA, es decir, porque haya que aplicarlo. Esperemos que esta variante, pues contenerla. Lo que tenemos que seguir es conteniendo lo más posible, rastreando lo más posible.
Es la segunda variante que conocemos del COVID ordinario. La primera fue la cepa británica, que protagonizó la mayoría de los contagios de la tercera ola. En Castilla y León acaparó el 40% según Sanidad. Ahora aparece la sudafricana, que tiene también unas características especiales. El Ministerio de Sanidad estudia hasta 6 variantes diferentes en nuestro país. La británica sigue siendo la predominante, pero no la que más preocupa. La sudafricana asusta por su alta transmisibilidad y por su mayor resistencia frente a las vacunas. Tienen una mutación, en concreto es la E484K, que llaman ERIC, que podría disminuir un poco la eficiencia de los anticuerpos o de la inmunidad que se haya generado frente a la versión clásica del virus. Un cambio que obligaría a revisar las vacunas, pero que no produciría modificaciones a gran escala. No es que invalide la estrategia vacunal, es que quizás disminuya un poco la eficacia de las vacunas. Con Castilla y León ya son 4 las comunidades que presentan algún caso de esta variante. Predomina en la Comunidad Valenciana con 4 casos y en País Vasco se estudia un posible infectado. Pero, teniendo en cuenta la alta transmisibilidad, ¿por qué no se ha extendido tanto en nuestro país? Parece que hemos estado un poquito más atentos con la sudafricana. El tráfico de viajeros también es menor entre estos países que lo fue en su momento con Inglaterra. Esta variante se encuentra en numerosos países europeos, con una presencia importante en Austria y en zonas como Sudáfrica, Zambia o Botsuana. Galicia aprueba una ley de salud que le permitiría sancionar a quien no se vacune en caso de que fuera obligatorio. Los que se nieguen a recibir la inyección podrían recibir sanciones de hasta 60.000 euros. El PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, ha aprobado hoy en solitario, con los votos en contra del BNG y Partido Socialista de Galicia, esta reforma, que los socialistas consideran inconstitucional. Por cierto, que Madrid comenzará la vacunación masiva en abril. Isabel Díaz Ayuso ha señalado que para primavera esperan aumentar su capacidad de inmunización gracias al aumento de la velocidad de llegada de las dosis y al recibir los viales de Janssen, que con una sola dosis se inmuniza a una persona. Para este proceso se van a utilizar grandes espacios como el Hospital Zendal, el Within Center o el Estadio Metropolitano. Los 3 menores acusados de agresión sexual a otra chica de 16 años en Valladolid han sido hoy puestos en libertad. Todos los implicados estudian en el mismo colegio. Vamos a saber si el centro ha tomado alguna medida. Ricardo Álvarez. No sabemos si el colegio concertado en el que estudian los 3 supuestos agresores y la supuesta víctima ha tomado alguna medida al respecto, ya que no ha querido hacerla pública al tratarse de menores. Sí conocemos que el club de fútbol en el que juega uno de los jóvenes de momento no ha tomado ninguna medida, no ha abierto expediente disciplinario, ya que el proceso se encuentra en una fase inicial. También conocemos que ha sido el fiscal el que no ha querido tomar medidas cautelares, pero eso no quiere decir que la investigación y que el proceso continúe su curso. Recordamos que los hechos sucedieron en la tarde-noche del sábado, después de un botellón en la capital vallisoletana, en el que supuestamente 3 menores, 2 de ellos de 16 y 1 de 17, abusaron sexualmente de una menor también de 16. La menor al día siguiente, después de comentárselo a su familia, acudió al hospital Río Ortega, en el que certificaron que presentaba lesiones en sus partes íntimas, y después denunció los hechos ante la policía. Inmediatamente después, esa misma noche, la noche del domingo, los 3 menores fueron detenidos y pasaron a disposición judicial hasta hoy, que han salido en libertad. Nos vamos ahora hasta Soria, donde la Audiencia Provincial ha condenado a 12 años de cárcel a un joven como autor responsable de un delito de agresión sexual, también a una menor de 16 años. La sentencia establece además la inhabilitación absoluta durante el tiempo de condena. Se le impone la prohibición de aproximarse a la víctima, así como a su domicilio, a una distancia de al menos 500 metros. El acusado se mantendrá en libertad vigilada durante 5 años y deberá indemnizar a la víctima con 12.000 euros. Los abusos sexuales contra menores se multiplicaron por 4 en una década. Así lo ha denunciado la Fundación ANAR en su informe sobre este tipo de delitos. 8 de cada 10 víctimas eran mujeres. De ellas, el 60% tenían entre 13 y 18 años. El perfil del agresor que han identificado es el de un hombre del círculo cercano y mayor de edad. En la mayoría de los casos, las víctimas no pueden mostrar las heridas y no cuentan con el apoyo familiar.
Mientras la Guardia Civil investiga la desaparición de esta joven, residente en el municipio de Pobladura de Pelayo García, en León. Tiene 16 años, lleva en paradero desconocido desde el pasado viernes, día en el que su familia interpuso la denuncia de su desaparición. Se llama Lara, es rubia y mide 1,60 m. Extraña coincidencia la que se ha producido en una pensión de Valladolid. La pasada semana una mujer de 53 años intentó suicidarse en un edificio cercano al lugar en el que se hospedaba. La misma pensión en la que el domingo aparecía el cadáver de una mujer hospedada allí desde el 28 de enero y que llevaba 7 días fallecida. Las fuentes consultadas descartan la relación entre ambos sucesos. La mujer que apareció muerta llegó a la pensión acompañada de su pareja. Llevaba ya varios días muerta, pero como yo le doy las llaves y el acompañante de ella subía y bajaba y subía y bajaba, pues yo no sabía que estaba muerta. El chico se asustaría, digo yo, que es que no lo sé, digo, entraría de la calle y la vio así y escapó corriendo, pero cerró la puerta con llave y yo qué sé. Y dejó la ventana abierta y eso, pues yo no sabía que eso. Hasta que empecé a tocar la puerta y que no me abrían y entré. España ha conseguido bajar por fin de los 10.000 casos diarios de coronavirus. Hoy suma 7.461 nuevos contagios y 443 fallecidos. La incidencia ha bajado hasta los 236 casos por cada 100.000 habitantes. ¿Esto qué quiere decir? Pues que España hoy deja de estar en nivel extremo de alerta para colocarse en nivel alto. Esto no se producía desde el pasado 29 de diciembre, es decir, es la primera vez en 2021 que bajamos de los 250 de incidencia. 5 comunidades ya se encuentran en ese nivel alto e incluso otras 5 han descendido al nivel medio. Los 2 archipiélagos, Extremadura, Murcia y también La Rioja. Eso sí, el resto sigue en riesgo extremo, entre las que se encuentra Castilla y León, aunque eso cambiará mañana. Daniel de la Fuente. Sí, todavía es pronto para hablar de triunfalismos, pero es cierto que España, nuestro país, ha conseguido lograr ese primer objetivo. Por primera vez en este 2021, España baja de los 200 casos por cada 100.000 habitantes, aunque eso sí, todavía seguimos en una situación alta de riesgo. Es el único país de nuestro entorno que lo logra, porque otros, como por ejemplo Reino Unido, está en los 600 casos por cada 100.000 habitantes, Italia en los 300 y otros países como Francia o Portugal tampoco logran salir de esa situación de riesgo extremo. Todavía queda mucho camino por recorrer hasta llegar a esa meta, a ese objetivo final de los 50 casos por cada 100.000 habitantes, algo que, por cierto, no se logró en toda la segunda ola. Mientras en Castilla y León el descenso también se nota un martes más. Hoy se registran 326 casos, bastantes menos, como pueden ver, que hace una semana, aunque se han sumado 21 fallecidos. Los datos mejoran después de unas navidades en las que se multiplicaron los desplazamientos y las reuniones familiares, una combinación que resultó demoledora en el incremento de contagios. Un 20% más de españoles cambió los planes de otros años esta Navidad. Estuve en casa porque según cómo está la situación... Me quedé en mi lugar de residencia. No tuvimos desplazamiento ninguno para respetar las normas. Sin embargo, 3 de cada 10 residentes en Castilla y León no durmieron en su casa en Nochebuena. La comunidad es la cuarta donde más población se desplazó fuera de su casa. Me fui a mi lugar de residencia, Alicante. El cierre perimetral de la comunidad sobre todo se lo saltaron viajeros procedentes de Madrid. El destino principal en Castilla y León fueron 3 capitales. Salamanca, Segovia y Valladolid incrementaron las pernoctaciones en un 300% esa noche, el día 25 de diciembre. El mayor grado de cumplimiento de las restricciones de movilidad ha tenido lugar los fines de semana. La movilidad referente a los domingos está en torno a un 10%, es decir, que el 90% de la población no se está desplazando los domingos. En esta tercera ola hay menos gente teletrabajando y más acudiendo a su puesto de trabajo. La movilidad diaria se está tendiendo a estabilizar y a parecerse a esos datos de 2019. El 16% de residentes en Castilla y León se desplaza a diario fuera de su residencia por estudios o trabajo. Comienza una nueva prórroga para los 3 sectores más castigados por las restricciones: el interior de los bares, los centros comerciales y los gimnasios. Se revisará el próximo lunes. En muchos casos las pérdidas que acumulan les hacen enfrentarse a un futuro lleno de incertidumbre. Roberto Núñez.
Amplias inversiones en medidas de seguridad y control de aforos, mejora la situación epidemiológica y aún así las medidas no se relajan para estos sectores. El 9 de marzo cumplirán casi 2 meses cerrados los centros comerciales, los gimnasios y el interior de bares y restaurantes. Más de un mes llevan estos pasillos sin gente que los transite. La incomprensión se adueña de los responsables de los centros comerciales. No entendemos muy bien por qué todavía no podemos recibir a nuestros clientes. Tampoco se lo explican los propietarios de los gimnasios, ahora que el deporte se considera como actividad esencial. Llevamos un año de pérdidas. Y no hemos recibido absolutamente nada, así que a duras penas. El sonido de los platos rotos se ha convertido en el símbolo de las protestas de los hosteleros. Parece que es todo improvisado. Es muy penoso esto, no poder trabajar. No vemos luz a corto plazo. Las noches sin dormir, las facturas por dentro de poco pues habrá que ir a robar. Todos pensamos que en cualquier momento esto va a ser como en Barcelona. Y donde cabe la reivindicación, también hay hueco para los reproches. Están todos los empresarios trabajando cada uno en su terraza y echan falta aquí, por desgracia, a los trabajadores. ¿Dónde están los camareros que no cobran el ERTE? Que están todos los días presionando a la empresa porque quieren días libres, días de descanso. ¿Dónde están? No veo ninguno. Su petición ahora va más allá de las ayudas directas. El COVID continúa siendo el tema que protagoniza la vida de los barrios. Según el CIS, el 30% de los ciudadanos tiene algún conocido infectado de coronavirus. A pesar de que los datos mejoran, la preocupación de la población sigue centrada en un asunto convertido ya casi en un monotema. Enar, tras 25 años en su confitería, ahora escucha testimonios como estos. Me comentaba una clienta joven todavía pues que había fallecido 2 primos de ella en 8 días. Según el último CIS, 3 de cada 10 personas conocen a alguien que se ha contagiado. Un matrimonio y la mujer de otro matrimonio también. Mi madre. Sobre todo amigos y algún cliente que nos ha comentado, otro se habrá contagiado y no nos ha dicho nada. Basta con pasear por las calles, plazas o entrar en cualquier comercio de nuestros barrios para saber de qué forma ha calado el virus en la vida de cada persona. Hay familias enteras, o sea, tengo clientes que ha habido familias enteras. Del trabajo, sobre todo, sí, varios compañeros de trabajo sí que han estado. Mi madre lo ha pasado y además lo ha pasado mal. Mi nuera y una sobrina y unos amigos. Ante la incertidumbre sigue siendo necesario extremar las precauciones. Mi mejor amiga se contagió y bueno, se contagió de la manera más tonta, comiendo en la mesa de una persona, y es realmente importante llevar la mascarilla porque todo el mundo lo llevaba en la mesa y una persona no la llevaba y todos se contagiaron. Personas anónimas a las que la COVID les ha tocado de una manera u otra y que ahora esperan pacientes la vuelta a la normalidad. El sistema inmunitario se compone de una red de células, tejidos y órganos. Ella podría ser una de esas células si, además de llevar una vida activa y dormir bien, siguiéramos una dieta equilibrada que aportara vitaminas y minerales. ¿Lo habéis entendido ahora? Uy, vitaminas y minerales. Leche Pascual Salud ayuda a tu sistema inmunitario. De la leche nos encargamos nosotros. Del resto nadie lo hará mejor que tú. Pero si es leche. Claro, papá. Con los ecos de la moción de censura con la que ayer amagaba el Partido Socialista todavía resonando, esta tarde se ha celebrado pleno en las Cortes de Castilla y León. Y el PSOE ha vuelto a mirar a los procuradores de Ciudadanos para permitir ese cambio. Rubén Hernández. De hecho, en una de las intervenciones de esta tarde, una procuradora socialista directamente le ha pedido a Ciudadanos que se replantee su apoyo al Partido Popular en el gobierno de la Junta. Pero sin duda, los momentos más tensos de este pleno son los que se han vivido en el cara a cara entre Fernández Mañueco y Luis Tudanca. El líder regional socialista ha dicho del presidente de la Junta que está dispuesto a sacrificarlo todo para mantenerse en el poder, y el presidente le ha respondido calificándole como un hombre de dudosos principios y de nula memoria. El enfrentamiento entre ambos sube de nivel. Con la sombra de una moción de censura, las dedicatorias no han defraudado. Usted, que es un hombre de dudosos principios. Todos saben que usted lo sacrifica todo para mantenerse en el poder. Tudanca y Mañueco se han cruzado reproches a costa del fallo en contra del Supremo que la Junta, recuerda, también tuvo que asumir el presidente del Gobierno con Madrid y Aragón. Haga memoria, asuma su responsabilidad y si le queda un gramo de ella,
póngase usted a usted mismo la moción de censura de la que tanto habla. No ha puesto fecha el PSOE a esa moción en la que sí se ha ratificado. Nadie sabe cuánto le queda a su gobierno, es verdad. Pero lo que está claro es que su gobierno ya ha llegado al ocaso, señor Mañueco. Y nuestra responsabilidad, nuestro deber, y vamos a cumplirlo, es darle una esperanza a los castellanos y a los leoneses, señor Mañueco. Y para la que ha vuelto a pedir compañeros de viaje. Señores de Ciudadanos, díganos, ¿cuánto tiempo más van a mantener a una mentira? Hay quien ya espera fecha. Esto que están haciendo hoy, que es una moción de censura interruptus, esperemos que se sustancie de una vez si tienen valor. Reproches por los varapalos judiciales y por no cumplir con la anunciada regeneración con las empresas y fundaciones. Lo único que quieren cerrar es la Fundación Anclaje. En Andalucía fue mucho más duro, ¿no? Porque ahí la gente es que se iba de putas. Podemos se unía a las críticas. Que por mucho que ustedes vistan de traje y corbata, son los auténticos antisistema. Pero la Junta defiende que de 257 procedimientos judiciales abiertos por la COVID, la mayoría le han sido favorables y que se han salvado vidas, al menos 10 cada día, durante 22 días. La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado reanudar la investigación sobre la financiación irregular de Podemos. Las pesquisas se centran en averiguar si el portavoz, Rafael Mayoral, podría haber cometido una presunta administración desleal. En concreto, indagan si parte de los fondos del partido se desviaron a una asociación de un trabajador de una empresa de Mayoral. Creo que antes del verano traeré a esta Cámara una iniciativa para permitir el control de precios del alquiler. Lo grave es que un derecho crucial se haya gestionado meramente como un bien de mercado. Que la vivienda es un derecho, pero también es un bien de mercado. Es más positivo y más eficaz promover, que no imponer. Un año separa estas dos declaraciones de José Luis Ábalos. En 2020 prometía una ley que aún no ha llegado para limitar el precio del alquiler, lamentando que otros gobiernos hayan tratado la vivienda como un bien de mercado. Ahora él también la considera como tal y rechaza ese límite. Ha provocado un nuevo enfado de Podemos y una rectificación desde Moncloa. Y Pedro Sánchez y yo firmamos para que se regularan los alquileres. Por lo tanto, creo que es un error tensionar el gobierno planteando que se puede incumplir un acuerdo o que se puede traicionar la palabra dada. Y en ningún caso ni el ministro ni el gobierno ha transmitido ninguna voluntad de no hacer cumplir el compromiso que se formuló, pero siempre vigilaremos por la seguridad de las normas. El de la regulación del alquiler es un capítulo más de los desencuentros entre quienes comparten mesa en Moncloa, como la abstención de Podemos a la ley de igualdad del PSOE que se adelanta a la ley trans promovida por Irene Montero. ¿Qué les ha movido a actuar de esta manera desleal con Unidas Podemos? Es un problema de coherencia. Y aunque los socios nieguen sus enfrentamientos... No somos Pimpinela. Son frecuentes los roces entre ministros de ambos partidos, casi siempre con él en el foco, como con la polémica por la calidad de la democracia, el ingreso mínimo, la huida del rey emérito. Tuvimos una discusión fuerte. O cuando se refirió así al ministro de Justicia. Creo que hay mucho machista frustrado. Son controversias recurrentes que han provocado el hartazgo público de los ministros Escrivá y Robles. Algunos miembros del Gobierno se olvidan de que nosotros, como Gobierno, tenemos que gobernar para todos los españoles. Los choques han sido una constante en estos 13 meses de Gobierno. Yo, como presidente del Gobierno, me manifiesto satisfecho con el funcionamiento del Gobierno de coalición durante este año largo que llevamos de legislatura. Pese a todo, Pedro Sánchez asegura que a PSOE y Unidas Podemos les unen más cosas que las que les separan. El sector aeronáutico es uno de los que más ha sufrido la crisis de esta pandemia, pero hoy se ha producido una buena noticia. La empresa castellano y leonesa Aciturri ha logrado un nuevo contrato. Aciturri entra en el sector de los aerotaxis. La empresa aeronáutica burgalesa construirá para la alemana Lilium el fuselaje y las alas de su aerotaxi eléctrico. Ambas empresas trabajarán en la industrialización de los prototipos de despegue y aterrizaje vertical, cuyo primer vuelo se realizó en mayo de 2019. Lilium firmó en enero un acuerdo con Ferrovial para construir 10 vertipuertos para estos aerotaxis en Florida, Estados Unidos. Se prevé que estén en servicio en 2025.
Ante la prohibición de la caza del lobo, el mastín puede ser una buena solución para frenar los ataques a los rebaños. Nos hemos acercado hasta la Sierra de la Demanda, en Burgos, para conocer cómo son estos animales y cómo protegen tanto a los pastores como a las ovejas. 10.000 años lleva el mastín defendiendo al ganado frente al lobo. Este perro es uno con su rebaño y ahora se vuelve a recuperar la importancia de su labor. Desde cachorro nada más que nace, tiene que nacer entre las ovejas y verlas desde pequeño. Tiene que estar hermanado con el ganado, tiene que seguirle y tiene que tener cierta fiereza. El instinto les permite hacer frente al ataque de depredadores. Mientras esté el mastín por ahí dando vueltas y orine en una esquina o su olor se pase, pues el lobo va a andar un poco más cauteloso. Pero el lobo sabe muy bien cómo burlar al mastín. El lobo coge un grupo de ovejas, los mastines se quedan con el grupo más grande y ese grupo que te ha separado de esas te las va matando. Estos perros no eliminan de raíz el problema de los ataques. O sea, en el atajo donde esté él está custodiado, digamos, pero en donde no esté el perro, pues puede pasar cualquier cosa. El año pasado, casi a la semana o cada 15 días tenía un ataque. La aritmética de más mastines para cuidar más ovejas, dicen, no es válida. Si yo ahora para 150 ovejas tengo 2 mastines, para 1000 tendría que tener 20. En los montes tienen que convivir todos. Las tradiciones, como el uso del mastín, pueden poner el equilibrio. La ministra para la Transición Ecológica sigue defendiendo la prohibición de la caza del lobo a pesar de las protestas del PP. Hoy en el Senado los populares han argumentado que este animal se expande, más en las zonas en las que es especie cinegética. ¿Sabe dónde están las mejores manadas de lobos? En las reservas de caza de Fuentes Carrionas, Sierra de la Culebra y Riaño. Vaya a visitarla. El hecho de poder cazar lobos no ha evitado ni minorado el daño de un ataque de estas características. Es más, al no ser especie protegida, las víctimas de los depredadores no cuentan con un régimen de cobertura homogéneo y automático, cosa que sí ocurre al sur del Duero. Se cumplen 40 años del 23F y hoy se ha recordado en el Congreso de los Diputados. Felipe VI ha reivindicado los papeles de Adolfo Suárez y de su padre, Juan Carlos I, para detener el golpe de Estado de 1981. El rey lo ha hecho en un acto de conmemoración en el que el gran ausente ha sido el monarca emérito, actualmente en Emiratos Árabes. Tampoco han acudido los partidos independentistas y nacionalistas. Y ante aquella inaceptable fractura del legítimo y legal orden democrático, el rey Juan Carlos I asumió como jefe del Estado su responsabilidad y su compromiso con la Constitución. Su firmeza y su autoridad fueron determinantes para la defensa y el triunfo de la democracia. Pegaron un puntapié en la puerta, se rompieron los cerrojos. Y nos dimos cuenta de que efectivamente aquello iba muy en serio porque estaba muy organizado. Yo particularmente pasé mucho miedo y el que diga que no pasó miedo, yo creo que miente. Dadas las condiciones en las que venía esta gente, venían a todo, podía haber sido una masacre. Pensaban cortar la luz y ellos se enteraron y decir, y a cualquier roce o golpe hagan fuego. A medida que iba avanzando las horas, ¿y qué están haciendo otros agentes importantes, como por ejemplo el rey? No puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático. Que a pesar de saber ya a la una que esto podía fracasar o que había fracasado, nosotros no habíamos quitado el miedo. Nos dijeron que probablemente nos subieran en un avión de rehenes y nos mandaran a Argentina. Había 2 filas impresionantes de A3 por un lado y por otro, y nosotros pasábamos por el centro. 40 años aquí de una Constitución que nos puede parecer a algunos más, a otros menos, pero que al fin y al cabo ha sido hecha con el consenso, eso ahora mismo es prácticamente imposible, con lo cual está degenerando la democracia. La democracia no es algo que se gana una vez y vale para siempre, que la democracia hay que conquistarla cada día.
Está realizada por el diario La Razón, más del 70% de los jóvenes no sabe quién es Tejero. La muestra se ha realizado a 1000 personas con una edad comprendida entre los 18 y los 34 años. El del intento del golpe de Estado o el actor de Aquí no hay quien viva. Fue, creo, un coronel de la Guardia Civil que intentó dar un golpe de Estado. Diría que salió mal, pero no estoy seguro, la verdad. No me acuerdo de lo del golpe de Estado y poco más me acuerdo. Con mucho miedo y sin salir a la calle, los castellanos y leoneses rememoran las horas de tensión por las que pasó la joven democracia española. 40 años después, los recuerdos siguen vivos. Un día como hoy, hace 40 años, España mantenía la respiración. A las 6:23 de la tarde, las balas de Tejero ya eran parte de la historia del país y los castellanos y leoneses no podían creer que lo que estaban viviendo era un golpe de Estado. Estaba precisamente viendo la televisión. Fue horrible, de verdad. Pasamos miedo, sí. Era tensión la que había, era muy serio. Aquella tarde del 81, la democracia española vivía su prueba más difícil. Tenía el hijo estudiando en Valladolid. Fuimos rápido a buscarle por lo que pudiera pasar. Ahora los padres y abuelos cuentan a las nuevas generaciones lo que supuso para el bien común el triunfo de la democracia. Es importante que los jóvenes como yo sepamos lo que pasó y que se recapacite para que no vuelva a pasar. Fue un antes y un después en el país. Menos mal que estamos celebrando el 40 aniversario del fracaso de ese golpe de Estado. 40 años después aún resuena el grito que acompañó a la manifestación del día siguiente: por la libertad, la democracia y la Constitución. Pues así nos vamos. Les recordamos que pueden seguir informados como siempre en nuestra página web ciltv.es. Adiós.